está ahí es lo que nosotros llamamos integral definida. Tiene una historia. Lo inventó un señor llamado Leibniz allá por el 1600. Leibniz. Y este símbolo que está ahí es una matemática, proviene de una rama de la matemática que se llama el cálculo o el análisis matemático. Hace muchos años, por ejemplo, los comerciantes trabajaban con vasijas hechas con torno para llevar mercadería. Imagínense en Europa y Asia, en África, aún en América, pero esos comerciantes a lomo de mula llevando vasijas con aceite o grano. Entonces la gran pregunta del comercio es, ¿cuánto traes de eso que traes? ¿Cuánto aceite traes? Una manera es de medir cuánto aceite hay en una vasija, es la misma que usamos hoy para medir cuánto aceite hay en el auto. ¿Sí? Agarrás, sacás una varilla, secás, metes la varilla, sacás y mirás hasta dónde moja. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? Había vasijas que mojaban hasta el mismo lugar, pero no contenían el mismo volumen. Y a la gente no le interesa la profundidad del líquido. Al que compra el aceite, le interesa cuánto aceite hay, es decir, le interesa el volumen. Entonces, la integral tiene una relación con obtener volúmenes de objetos cuyas formas límites no son planas, ¿no? Es mucho más fácil calcular el volumen de algo si mi caja, donde yo meto el aceite, una caja hermética, tiene paredes planas y se cortan entre sí con ángulos rectos, ¿no? Es muy fácil calcular el volumen de una pileta cuando la profundidad es constante. ¿Cuánta agua hay en una pileta? ¿No? Una pileta que mide 2 metros por 3 metros por 1 metro de profundidad contiene 2 por 3 por 1, 6 metros cúbicos de agua. ¿Estamos con eso? Pero no es el caso. Y además, no es conveniente ni resistente construir contenedores de formas cuadradas. Es mucho más fácil usar contenedores de formas redondeadas. ¿Está? ¿Se entiende esto, no? Mucho más usual. En el antiguo Egipto venía un funcionario, me dijeron a mí, yo no sé nada mucho de historia, pero me dijeron que había un funcionario que era el recaudador de impuestos, había un sistema de tributo. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, había que demarcar qué porcentaje del terreno cultivable de cada agricultor iba para el faraón. ¿Sí? Venía un tipo y marcaba con estacas. De acá para allá es para el faraón, de acá para allá es para lo que vos quieras. ¿Está? Entonces, no solo hay un problema de volúmenes, sino que también hay un problema de áreas. Donde las áreas a veces no son como en la escuela primaria, que son rectángulos. Ni tampoco triángulos, que son las áreas fáciles de calcular. ¿Sí? Todo aquello que yo lo pueda interpretar como combinación de triángulos o rectángulos, tiene área fácil de calcular, ¿no? Por ejemplo, los polígonos. Yo tengo un polígono algo así, y entonces lo puedo partir en 3 triángulos y listo, calculo el área. Mido base por altura sobre 2, ¿está? ¿Se entiende? Pero a veces apareció, y te apareció, y quizás en tu momento te traumó, ¿cuál es el área de, por ejemplo, un círculo? ¿Por qué te dicen a vos que el área de un círculo de radio 1 es pi? ¿Por qué te dijeron eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A veces algunas señoritas agarraban esto y lo partían como una pizza y te decían que esto se podía acomodar y te quedaba algo que era cada vez más parecido a un rectángulo con tal de que vos partieras cada vez en pedazos iguales la pizza más chiquitita. ¿Se acuerdan de eso? Y claro, no te lo dijo la seño. Pero eso no era otra cosa que un proceso de límite. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Más o menos? Capaz que hasta en YouTube han visto el proceso el área del círculo hecho con un proceso de límite. ¿Está? ¿Más o menos? Bien.
Sí, efectivamente vamos a tomar esta idea que estaba escondida estaba escondida en tu instrucción escolar primaria o secundaria, y la vamos a aplicar para esto que está aquí, ¿sí? La idea fundamental que está acá abajo es, yo puedo obtener un área de un objeto, de una superficie, de un área, de una región plana, cuyo borde al menos uno sea curvo, mediante un proceso de partir, sumar y volver a partir en pedazos cada vez más chicos, de tal manera que el número de pedazos crezca sin límite. ¿Está? ¿Estamos con eso? Vamos a hacerlo acá. Vamos a considerar que la función f de x es una función positiva por ahora. No tiene por qué ser positiva, pero para el dibujo la voy a dibujar positiva. Supongamos que sea algo así. Y voy a definir el objeto matemático área bajo la curva. El objeto matemático área bajo la curva para una función positiva es el valor del área encerrado entre la recta x igual 1, la recta x igual 3, el eje x por encima del eje x y por debajo de la gráfica de f de x. Salvo esto, en toda tu escolarización nunca te planteaste este problema. Salvo esto que está acá, salvo el área del círculo. Lo que vamos a hacer es partir el intervalo 1, 3 en pedazos, en partes. ¿Cómo se llama eso? Partición. Elijo 1, 2 y 3 puntos intermedios. Al colocar 3 puntos intermedios, lo que he logrado es partir en 4 pedazos. Voy a llamar entonces subintervalos. Esto lo voy a llamar x1, a uno lo voy a llamar x0, esto lo voy a llamar x2, este x3 y a este lo voy a llamar x4. El primer subintervalo es el subintervalo x0, x1 y su longitud es delta x1 igual x1 menos x0. ¿Están de acuerdo? Como x1 está a la derecha de 1, me queda positivo esto. ¿Ah? El segundo subintervalo es x1, x2 y su longitud es delta x2 igual a x2 menos x1. ¿Están de acuerdo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si tuviera, fíjense cómo va esto, 1, 1, 0. 0 es, ¿quién? 1 menos 1, ¿no? 2, 2, 1. 1 es 2 menos 1, ¿no? ¿Está bien? El tercer subintervalo es x3 igual x2, x3, ¿no? x2, x3, y su longitud es delta x3 igual a x3 menos x2, pero en vez de 2 pongo 3 menos 1 en el subíndice, ahí chiquitito abajo, ¿se entiende? Y si yo tuviera un intervalo xy menos 1, xy, su longitud sería delta x y igual a x y menos x y menos 1 chiquitito, ¿está? Y el último, si acá hay 3 puntos intermedios, va de x0 a x4, voy a decir que tengo n igual a 4 subintervalos. Y entonces el último será delta xn igual xn menos 1. ¿Eh? En este caso, n vale 4 y x sub 4 vale 3. ¿Está? Bien. Entonces, ahora voy a construir rectángulos encajados del siguiente modo. La base de los rectángulos es cada subintervalo sobre el eje x. Y la altura la puedo elegir de tal manera que en algún punto corte a la gráfica. ¿Qué quiero decir con que en algún punto corte a la gráfica? Podría cortar acá abajo, podría haberlo elegido más alto, más chico, hasta acá podría haberlo elegido, o también podría haber elegido más alto, no me importa. Donde corta, tiro una línea y a este punto que está acá lo voy a poner un nombre. Le voy a llamar
a este punto, ¿cómo lo voy a llamar? El primer punto interior o del primer subintervalo, ¿cómo hago? A este le voy a poner un nombre, lo voy a llamar X1 estrella. Esto significa, es un número, no se pierdan con esta notación. X1 estrella, entonces, ¿dónde está X1? Qué feo que está este pizarrón. X1 estrella. ¿Se ve que estoy escribiendo X1 estrella? Más o menos, en el fondo, ¿ven? X1 estrella es un número que está en el primer subintervalo. ¿Ah? Lo elegí acá. Y la altura del rectángulo es f de X1 estrella. ¿Se ve? ¿Más o menos? Ok, entonces el área del primer rectángulo es... ¿Cuál es el área de este primer rectángulo? Altura, f de x1 estrella, bien. Por la base, delta x1, ¿no? O sea que me queda f de x1 estrella, delta x1. Pero ya sabemos que como se repiten los nombres, yo puedo crear un segundo rectángulo, elegir un punto, ahí donde se evalúa la función, y el área del segundo rectángulo será, este lo voy a llamar, si este fue x1 estrella y está en el primer subintervalo, a este lo voy a llamar x2 estrella y está en el segundo intervalo. ¿Y el área? F de x2 estrella, paremos, ¿es cierto? Sí, es la altura. Por delta x2. ¿Ah? Y así genero otros rectángulos. ¿Ah? No tienen por qué ser todos de la misma longitud, base, longitud, no. ¿Cómo lo hice? Y voy a considerar esta suma. La suma de todas las áreas, desde el primero hasta el último de los rectángulos. Es la suma del área azul, de este, más este, más este, más este. Y esa área, en general, no es el área que estoy buscando. ¿Por qué no es? Y porque el borde superior no coincide. ¿Se ve que queda una escalerita? No coincide, entonces no es. Bien, si no es, al menos te pido que me creas que para muchas funciones es una aproximación. Lo voy a escribir con ese nombre. Aproximo el área buscada bajo la curva. Es común utilizar esta notación. ¿Qué significa esta notación? Si no te acordás, si no sabes, lo podemos ver ahora. Significa que voy a sumar esta, el área del primero, le sumo la del área del segundo, o sea que todo esto significa en realidad área del primer rectángulo más área del segundo rectángulo más el área del rectángulo último. Y estos puntos suspensivos significa que tengo que sumar todas las que haya entre medio. En este caso, acá, solo hay una cantidad, que es A3. ¿Por qué? Porque en este caso solo hay 4 rectángulos. ¿Está? Pero a mí me interesa mantener esta notación. ¿Por qué? Porque yo podría partir en más rectángulos. No me impide, nada me impide hacerlo. ¿Está? Bien, entonces ahora vamos a mantener esta notación. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerlo acá con el I. Área de rectángulos, I igual 1 hasta N. Y recordar que el área del rectángulo es F de XY estrella, F de XY estrella, por la base del rectángulo XY. Ahora hay gente que le empieza a molestar esta notación. ¿Sí? Si te molesta, quiere decir que hay algo acá para mirar. Si te incomoda, recuerda que esto debe ser una suma del área del primer rectángulo, que es f de x1 estrella delta x1, más, incremento el i, el área del segundo rectángulo, que es f de x2 estrella delta x2,
más puntos suspensivos hasta la última. F de xn estrella delta xn. Esta área más esta más esta más esta. ¿Hasta ahí estamos? ¿O hay alguien que está como complicado con esto? Más o menos. Igual a 1, explícanos que la sumatoria parte del primer intervalo hasta n intervalo. I igual 1, I igual 2, I igual 3, I igual 4. Pero ponele que tenés igual 3, ¿no? Sí. Ese sería parte del tercer intervalo. Cuando I valga 3, voy a tener el área número 3. A esa expresión que no es el área bajo la curva, sino que en el mejor de los casos es el área, aproximadamente el área, la llamaremos suma de Riemann. Había un señor que vivió en el siglo XIX que se llamó Riemann. Suma de Riemann. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a x al cuadrado. Si f de x es x al cuadrado, en este caso, la suma de Riemann me queda así. xy estrella al cuadrado delta xy. ¿Se ve? Para esta función, esta es la suma de Riemann. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora viene el salto mental. ¿Qué pasará si, llevaron el ejemplo de lo que hizo la seño en tu escolarización primaria o secundaria, particionamos en más pedacitos y lo hacemos acá? Entonces equivale a poner más puntos intermedios. Si pongo puntos intermedios, tengo dos opciones. O los pongo concentrados en un lugar. ¿Vieron que entre dos números reales siempre hay otro número real? Infinitos. Yo podría poner infinitos puntos acá y olvidarme de este. No lo hagas. Rechaza esa tentación. Si vas a poner puntos, ponelos de tal modo que los pongas en todos lados. ¿Cómo podemos decir matemáticamente que los pongas en todos lados sin olvidarte de ningún lado? Que estén como distribuidos. ¿Me siguen? Lo vamos a decir así. Vamos a decir que todos estos tienden a 0. Que quiero que todos los rectangulitos sean cada vez más angostos. ¿Cómo lo digo? Y voy a decir así. Voy a decir que hay algo que es la norma de la partición. A veces la anotan P, a veces la anotan barra P barra, a veces la anotan según el libro así. ¿Y qué significa la norma de la partición? Significa el mayor de todas las longitudes de los subintervalos. Y quiero que esto tienda a 0. Y lo voy a escribir así. Límite. Ahora vamos para arriba. Vamos a escribir así. Quiero un límite donde cada vez tenga más subintervalos. Podría yo escribir así. N tiende a infinito. ¿De quién? De f de xy estrella delta xy. ¿Estamos con eso? Pero no lo voy a dejar así, porque me podría pasar que meta todos los puntos en un lado olvidándome de otro. No, lo voy a escribir así. Que el mayor de los subintervalos, la mayor longitud de los subintervalos, también tienda a 0. Si esta expresión se llama suma de Riemann, esta expresión de abajo será el límite de la suma de Riemann. Y ese límite, en general, casi nunca lo van a calcular. ¿Por qué? Por lo que van a ver luego. Por ahora, esto, vamos a ver un ejemplo sencillo y luego verán cómo se hace. Pero no es un límite que puedan resolver con las herramientas de matemática A. ¿Por qué? Porque este límite adentro tiene esta estructura, los puntos suspensivos. ¿Qué significa puntos suspensivos? Significa que no sé cuántos sumandos tiene esta fórmula. Cuando n se hace cada vez más grande, la cantidad de sumandos que hay en esta fórmula se agranda. Si n vale 1000, acá en esta suma hay 1000 sumandos. ¿Ah? Pero si n vale 10.000, hay 10.000. Entonces, después vamos a volver con series e impropias a ver por qué esto no lo pueden hacer en MATEA. A esto que está acá, a este límite de la suma de Riemann, vamos a considerar que hay dos posibilidades. Dos posibilidades. La primera posibilidad es
que no vamos a ver nunca en este curso. La menciono solo para decir que nunca la vamos a ver. La primera posibilidad es que este límite te dé diferentes valores según dónde elijas los puntos para dividir los subintervalos o los puntos para evaluar la función. ¿Se entiende? ¿No? Repito. Si esto te da diferente según cómo elijas los xy y los xy estrella, ese caso no nos va a interesar. Vamos a decir que no hay integral. No hay integral. O f no es integrable. El caso que nos va a interesar es cuando este límite existe y te da lo mismo sin preocuparte de dónde elegís los xy estrella y los xy. Vamos a decir en este caso que la función tiene integral o es integrable. Y que existe y vale este límite esta cantidad. Y la vamos a anotar con este símbolo. ¿Sí? Si esta fuera la suma de Riemann y yo le tomo el límite para la norma de la partición, el límite de la función de esta suma de Riemann cuando la función es x cuadrado, la vamos a anotar así. ¿Se ven? Como la anotamos. Ahora vamos a ver, después veremos cómo se calcula eso. Vamos a ver un caso muy sencillo y con eso paramos. ¿Se acuerdan de las funciones a trozos? Bien. Vamos a suponer que la función a trozos es esta que está acá, entre 1 y 3. Y quiero calcular para esta función el límite de la suma de Riemann desde el primero hasta el último para la norma de la partición tendiendo a 0. Si abren el libro, van a ver que para una función continua, si la función es continua, esta, vamos a poner acá que esto vale 2. Esta función continua, esto siempre existe, o sea, la función es integrable. Una función continua tiene integral. Pregunta, ¿la función es continua a juzgar por cómo la dibujé? La dibujé sin levantar el lápiz, la tiza. ¿Es continua? ¿Sí? Ok, es continua. Intuitivamente por cómo la dibujé. Ok. Entonces, yo puedo intentar calcular esto o recordar que para una función positiva, este símbolo arranca de querer calcular el área bajo la curva. Entonces, vamos a calcular el área directamente bajo la curva, el área rayada, dado que nosotros sabemos calcular cuando el área se puede descomponer en rectángulos y en triángulos. ¿Cuál es el área bajo la curva? El área del rectángulo más el área del triángulo. ¿Cuánto vale? Veamos, ¿cuánto es el área del rectángulo? Base por altura, 2. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura, 1 por 2. ¿Cuál es el área del triángulo? 1, ¿no? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es el área total? 3. Por lo tanto, ya primero, por ser continua, sé que esta expresión existe. ¿Sí? Y por mis conocimientos de la escuela primaria, el área vale 3. Entonces, primera idea. El límite de una suma de Riemann de una función continua siempre existe y se llama integral. Cuando la función es positiva es el área bajo la curva. Cuando la función es positiva es el área bajo la curva. Y la puedo calcular si los bordes son rectos por mis conocimientos de geometría. Cuando los bordes no son rectos, todavía no la puedo calcular por mis conocimientos de geometría. Segundo, ¿qué pasaría si la función es negativa? Bueno, ya no es el área bajo la curva. ¿Qué pasa si una función es negativa? Por ejemplo, la función, esta que está acá.
Vamos a poner la integral entre 0 y 1 de menos, vamos a ponerlo así, 1/2 de x menos 1. ¿Cuál es la función? La función 1/2 de x menos 1. ¿Está? ¿Es de qué signo? Y veamos, entre 0 y 1, 1/2 de x está entre 0 y 1/2. Si le resto 1, vamos a ponerlo con más precisión, ahí más o menos. ¿Así? ¿O está fuera de escala? Acá. 1. Es una función de signo negativo. Por lo tanto, esto no es el área bajo la curva. ¿Está? Pero, ¿puedo particionar? Sí, puedo particionar. ¿Por qué no? ¿Puedo formar las longitudes de los intervalos? Sí. ¿Puedo crear rectángulos? Sí. ¿Puedo hacer este producto? Este producto lo puedo hacer. ¿Me siguen? Es agarrar esto, evaluarlo acá y multiplicarlo por delta que sí. ¿De qué signo me queda este producto si esto es positivo y esto es negativo? Negativo. O sea que esta cantidad, todo esto es menor que 0. Y no es el área bajo la curva. No es el área bajo la curva. ¿Hay un área involucrada? Sí. ¿Cuál es el área que podría estar involucrada? Bueno, esta que estoy rayando acá. ¿Es un área? Sí. ¿Qué signo tiene? Y como es un área es positiva. Por lo tanto, el área rayada esta que está acá, ¿es igual a la integral? No, porque la integral es negativa. Van a ver en el libro que aún así podemos utilizar esta integral para calcular el área rayada. ¿Cómo lo haremos? Lo calcularemos mediante esta operación. Es menos la integral que está acá. Podemos entonces utilizar la integral para calcular áreas. Pero cuidado, si la función es positiva, es directamente igual el área rayada a la integral. Si la función es negativa, tengo que agregarle un menos delante de la integral. La integral y el área no son lo mismo.